y a los que nos están mirando ahí. Entonces vamos a hablar de la ley Dominga. Primero vamos a hablar de la ley y las normas que presenta la ley, y después les vamos a explicar el protocolo que adaptamos para la unidad, ¿ya? Entonces, esta ley, lo que dice la ley tal cual, es que se promulgó en septiembre del año pasado, es que exige que las instituciones de salud tengan que realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de cada madre u otra persona gestante que hayan sufrido la muerte gestacional o perinatal, así como también para el padre o aquella persona significativa que la acompañe. Esto es súper relevante, lo acabo de hablar, de hecho, con una familia, que ellos perdieron una guagua de 6 semanas, perdieron su embarazo, y la mamá me decía que le costó a ella unos meses darse cuenta que para su pareja también había sido una pérdida, y que no incluyen nunca al padre, y aquí queda muy claro en la ley que es la madre y el padre también, o la persona significativa, y que la institución de salud tiene la responsabilidad de en el fondo, contener y apoyar a esta familia. ¿Y por qué es esto relevante? Porque, bueno, como equipo de salud tienen que desempeñar un rol protector y de acompañamiento, ofrecer contención, y esto es tanto el bienestar inmediato como a largo plazo también. Hay un tema de seguimiento y de asegurarse que esta familia esté bien a largo plazo, para propiciar la elaboración del duelo en forma compasiva y humanizada. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que, si bien los cuidados no pueden eliminar el dolor del duelo, un trato insensibilizado y una mala atención sí puede empeorarlo, generar incluso una reacción más bien como traumatizada de la experiencia, agudizar la experiencia del dolor, después generar un duelo complejo, depresión, y todo eso se va agrandando en el camino, algo que se podría evitar si es que se acompaña bien. Es raro mirar para acá y mirarlos a todos al mismo tiempo. Eso, entonces lo que propone la ley es una norma técnica con lineamientos de qué es lo que tiene que incluir. Vamos a hablar de la ruta intrahospitalaria del duelo perinatal, la despedida y accesible, recolección de recuerdos, la comunicación del equipo de salud, el seguimiento y las medidas de autocuidado. De ahora en adelante, cada diapositiva que tenga escrita así, norma técnica, es porque está tal cual escrito en la norma técnica, ¿no? No es nada que hayamos inventado nosotros. Sí, eso yo le pedí a la Connie que por favor dejáramos súper claro eso, o sea, todas las pagos que se van a mostrar es textual de cómo está la norma técnica. Aquí vamos a destacar cuando ya no sea la norma técnica y sea algo que es con palabras nuestras, pero esto está textual de la norma. Entonces vamos a partir por la ruta intrahospitalaria del duelo perinatal. Una de las cosas que considera es que hay que resguardar la intimidad. Entonces habla que en el servicio de urgencia tiene que ser un box aislado en el que se reciba a esta mamá. En general estos son para mujeres que tienen una pérdida espontánea, un aborto, y que el equipo de salud esté vigilante y acompañando a esa familia y a esa mamá. En la hospitalización, bueno, acá en maternidad saben que tienen que asignar una habitación diferenciada a la mamá. Si hay una mamá que tiene una guagua en planeo, tienen que buscarle una guagua en planeo que vaya a fallecer, tienen que buscarle una pieza aparte idealmente. Entiendo que va a ser o en el 7º piso, si es que quiere la mamá irse para allá, o ojalá haciendo algo que quede más cerca de la entrada de... Claro, esto es lo que dice la norma, más tarde, la última, vamos a ver lo operativo para nosotros. Sí. Bueno, y también disponer, esto es importante tenerlo en cuenta, que es de la norma, ¿no? Disponer de un espacio cómodo, acogedor y privado para acompañar esta situación emocionalmente sensible. Eso quiere decir que las conversaciones de pasillo no valen, que dar información así de sensible, a lo mejor en el cupo de la guagua, no es apropiado, sino que tienen un espacio donde estén más tranquilo, privado. La señalética, y también es importante que haya señalética en la habitación de la mamá, en la ficha, en la cama, en la estación de enfermería, que todo el personal sepa qué señalética es, para nosotros estar al tanto y saber con quién vamos a tratar, y si hay necesidad, en el fondo, adaptar nuestra comunicación y no caer en cosas así como que ha pasado, que lo ponen de ejemplo, que entra a la habitación de la mamá y su guagua, ¿dónde está? O sea, súper insensible, que con cosas bien sencillas, revisando a todo el personal que hay una situación particular, no debiera pasar, ¿ya? Entonces, y aquí es importante que nosotros partimos con la señalética, ¿cierto?, como una iniciativa de un protocolo de duelo el año pasado, pero la señalética es parte de la norma que dice que es una... Sí,
Eso es lo que está Por eso viendo. también eso va para practicar, Es el colibrí. Bueno, en todas las láminas ven el colibrí, que la marca después cuando muestre la cajita de recuerdos les va a explicar más el símbolo del colibrí, pero de la Fundación Amparo ocupan el colibrí como símbolo como de transición. La norma dice una señalítica que puede ser cualquiera. Cualquiera. Casi así. Cualquiera, algo que todo el personal sepa lo que es. Ponen de ejemplo algo que adaptó en el programa en Chile Crece Contigo, que de hecho ponen un colibrí también. Y a veces las mamás que ingresan tienen una pérdida gestacional que les ponen un brazalete distinto. De otro Entonces, color. todas las personas saben que esa mamá es una brazalete. A mí me pasó con el Julián que cuando yo llegué ese día estaba como el colibrí en la puerta. Uno ya sabe. Y entras con otra actitud. Ya, claro, ya está fuerte en la unidad, el colibrí tiene un trasfondo súper importante. O sea, por lo menos conmigo. Sí. Maca, Connie, Se les escucha un poco se les cortado. escucha muy a los mal que como una papa. Eso. Hay que dar vuelta en la computadora o algo. Sí, Para que no se escuchen escucha los muy comentarios bien. de los demás. Solo el tuyo se escucha bien, esto no. Porque ahí vamos a seguir. Claro, sí. Bueno, aquí Gonzalo estaba comentando que le parece bien el tema de la señalética del colibrí, que cuando uno entra, que le pasó con Julián recién la semana pasada, que estaba puesto afuera, y que ya uno entra como con otra actitud. Entonces, ya Álvaro estaba aportando como la misma línea también. Que ya se reconoce el colibrí y ya uno cambia la actitud y ya mirando. Ahora él dice que ya es algo que está conocido por el equipo, que es súper bien el tema de capacitar al equipo en identificar ese señal. Otra cosa importante que dice la norma es el tema del trato delicado y respetuoso del niño. Entonces, que todo niño debe tener un brazalete, en el fondo tratarlo con respeto, ¿no es cierto? Limpiarle solamente la piel, retirarle la pía, que esas cosas se hacen. Yo tuve la suerte, creo yo, de ver cuando pasaron a la Kelly en brazos de sus papás, y realmente fue, como dice aquí, como algo, un acto solemne. Realmente las chiquillas se lo hicieron súper bien, con pausa, con mucha delicadeza, fue muy bonito y como muy emocionante simplemente ver la preparación de Kelly para que los papás la pudieran tomar. Así que yo creo que en general son cosas que sí se ven. El envolverlo con ropa limpia, de hecho decía que se va a pasar multas si se ve alguna guagua con un paño manchado con sangre, por ejemplo. En tema del traslado también, en que todo esto está como lo que se comunica, ¿no es cierto?, con el traslado, ¿ya? Entonces, el trato, la comunicación, la calidad y la estética del traslado del cuerpo se tienen que tener en cuenta. Entonces, que tienen que ingresar, por ejemplo, la habitación de la madre en una cuna, no en una caja, que la calidad y la estética de la camilla o carrito cuna, lo que fuera, se tenga en cuenta, como que demuestre respeto en el fondo por lo que está llevando, ¿cierto? Bueno, y son temas también como que no puede tener ningún cartelito que diga residuos biológicos o ese tipo de cosas que también afectan a todos los que están viviendo este proceso, ¿cierto? Entonces, toda la norma va viendo como hitos bien delicados de cómo la familia percibe y vive todas estas distintas situaciones en toda la ruta intrahospitalaria. Dime, Gonzalo. Esto es para niños con una gestacional establecida, porque de repente es chiquitito, no se puede hacer. La norma la tienen para todo tipo de muerte perinatal o, claro, en el fondo como abortos o mortineonatos, para todo. Claro, que un aborto se Pero ahí aplica el trato respetuoso, pero para un bebé muy pequeño también aplica el trato respetuoso de cómo lo toma, dónde lo deja, con toda la semana. Ahora también, antes se hacía solo cuando, ahí Claro, pero eso... Sí, pero la pregunta de Gonzalo es bien importante, y la verdad incluso habíamos sacado la diapositiva. Sí. Antes de la ley Dominga, ya desde hace una década, ¿cierto? Un mortinato de 20 semanas, 18 semanas, el obstetra da un certificado de defunción del mortinato. La ley Dominga no pone límite de edad. O sea, hoy día llega una persona con una pérdida de 6 semanas, de 7 semanas, de 8 semanas, y aplica todo el trato digno, respetuoso y humano, y la señalética, y el aislamiento de la mamá, y el seguimiento posterior. El beneficio
o sea, la diferencia práctica es que cuando hay un cuerpo que tiene cabeza, oreja, brazo, que se puede tomar y pesar, ¿ya? Eso se llena el certificado de función que llena el obstetra del mortinato. Cuando son restos que son imposibles de reconocer, el obstetra hace un certificado donde señala que llegó un aborto, la persona tanto, y se atiende el aborto. Lo vamos a ver más adelante, porque esto tiene una implicancia práctica. La pérdida de 6 semanas, la pérdida de 7 semanas, la pérdida de 8 semanas o la pérdida de 22 semanas, solamente cambia el mecanismo en que el obstetra documenta la muerte, y en el registro civil, tanto el certificado de función del mortinato, como el certificado del obstetra son válidos, y los pacientes automáticamente, el papá, digamos, tiene un derecho a una licencia de 7 días. Entonces la mamá, Y en todos los casos. y la mamá también. Cuando son más grandes, la mamá tiene los 84 días. Pero si se muere, el papá, por la ley dominga, tiene 7 días. Y cuando son restos de aborto chiquititos, ambos tienen 7 días de licencia automáticamente por hacer la inscripción en el registro civil. Tengo, Bueno, eso lo van a decir. ahí me surgieron dos dudas, no he leído la ley tampoco. No se escucha. Muchos de estos abortos, Sí, después les traducimos la duda de la ley. Pueden dar vuelta el computador y apagar la cámara si no es necesario. muchos de estos abortos son espontáneos, suceden en la casa, suceden en un contexto familiar más que hospitalario. ¿Cómo queda eso? Y lo segundo es, cuando hay un IVE, cuando hay una interrupción voluntaria del embarazo también, ¿qué pasa? No, yo ahí también me confundo un poco. Pasa lo mismo. Sí, o sea, en el fondo la ley dominga es para cualquier persona que fallece algo adentro del útero. Así que en realidad los beneficios del reposo, los beneficios, la contención, la humanización es válida para todos. Sí, las mamás que tienen una pérdida habitualmente vienen a la institución, que están sangrando, quieren revisar si fue sangramiento de sangre o sangramiento por la pérdida del... Aunque de- lleguen al de la final del sangramiento, también aplica todo, la señalética, el trato, Y la licencia. la La licencia. licencia. Eso lo da el ginecólogo. Sí, para los ginecólogos el cambio es grande, porque tienen que actuar hasta una pérdida de 6 semanas. Para nosotros, el cambio no es tan grande respecto a lo que nosotros estábamos teniendo como práctica. Pero sí es bueno saberlo, porque hay mucha desinformación y nadie sabe este tema de las licencias. Y por eso la ciencia menciona la ginecología. No, nosotros somos... Esto es ley, la unidad tiene que ser. Porque toda la persona se ha caído en cambio. Sí, pero nosotros lo que estamos haciendo ahora, lo que Aterrizar en la estamos haciendo realidad. es educar al equipo neonatal en una práctica donde hay una ley reciente. Y en esa educación, obviamente, después definir una serie de procedimientos para poder dar cumplimiento a... Ahora, Perdón, que la Carlita tenía una duda. Sí, en caso de que el paciente sea nuestro, o sea, un paciente neonato, prematuro, que tenga un mes con nosotros y fallezca al mes, ¿quién emite esa licencia? No, porque en este caso para la mamá, ella ya tiene la primera parte del postnatal y eso se continúa. Ya. Y para el papá, él tiene 10 días, que ese certificado creo que también lo da. Es automático Ya. con el certificado. Con el certificado de función. Con el certificado de ahora yo creo que aplica, oye, aplica también cuando nosotros atendemos a un bebé gemelo, por ejemplo, y el otro ha muerto, o en gestación incluso. El nombre, ¿cómo lo tratamos? Por el nombre, no sé si pasamos esa parte. Todavía no. Ah, ya, vamos a pasar esa parte, porque eso también es importante. En el lenguaje. El lenguaje, ¿cómo le decimos? Ah, lo dices tú. Sí, lo dices tú. Ya, ahora con respecto a la anestesia familiar sensible, acá aparece como que es importante preguntarle a la persona puérpera o al padre sobre su voluntad de conocer y de despedirse de su hijo. En el caso de que no, bueno, un poco más adelante, en el caso de que no lo quieran hacer, hay que asegurarse, por lo tanto hay que volver a preguntar después de un tiempo, y si no, definitivamente no lo quiere, uno tiene que indagar ahí con algún profesional, como si nosotros, indagar por qué. Como, la idea es que como está el súper, confirmar que no quieren, y quizás también ayudarlos a que ojalá quieran conocerlo, lo hagan, porque eso nos va a ayudar mucho.
Y puede existir uno o varios momentos de contacto entre el hijo y la hija y su familia. Puede que ellos se vayan y quieran volver después, no sé, o los vean cuando nace el bebé fallecido, por ejemplo, y después lo quieran ver de nuevo. En general uno trata de que esto sea en ese momento y poder hacer todos los ritos necesarios en ese momento para que se puedan despedir. La Yoli tiene una duda. Hay padres que vienen con plan de no querer conocer a su Hay padres que no quieren conocer a sus hijos. hay que dejarlo por escrito. Hay que dejarlo por escrito, y eso lo vamos a especificar después. Y dejar por escrito Con la que se pregunta pregunta más- más, que de repente hay padres que vienen con la idea de que no quieren conocerlos, a priori, o sea, que vienen para tener el parto y no quieren conocerlos, y hay que dejarlo escrito, y eso lo vamos a ver ahora después. Ok. Y también asegurarse de que no quieren, o sea, preguntar más de una vez, ¿ya? Darles un tiempo e indagar, ¿no? La Yoli tiene una pregunta. Estás diciendo que hay como varios momentos para que se le preguntan varias veces, pero generalmente ya está en la ATI, se recibe la guagua, se les dice, pero no están tanto tiempo en la ATI. Bueno, o sea, después pasa a la parte de transición. Si la mamá quiere ir a ver, No, esto se refiere más, es como cuando alguien no se vacuna BCG. La negación de una BCG es más solemne que uno vaya y la mamá te diga, no quiere a alguien, no quiere, no importa, ¿sabes? Acá lo mismo. Si una mamá no quiere ver a su orfanato, esa pregunta, si quiere verlo, tiene que ser más solemne, tiene que haber un registro ya de quien no quiso verlo. Y después de 15, 20 minutos, no sé si cuando ya se van a llevar luego a el retiro, nuevamente preguntar solemnemente y registrar, se preguntó nuevamente y no quiso. Ahora aquí aparece que incluso si el bebé se va a la sala de transición, que la mamá quisiera, podría ver. Pero no lo dice tan específico, o sea, que no puede ver después. Claro. Ahora, la sala de transición, para que ustedes sepan, es una sala que no es grande, que tiene 3 refrigeradores de adulto, que son refrigeradores donde se entra horizontal, y tiene 3 refrigeradores más pequeños para niños más chicos, y son individuales. O sea, no es un freezer donde hay 1 o 2 cuartos, sino que es un freezer individual donde se entra de forma horizontal. Así que no es el mejor lugar para verlo, pero sí tiene condiciones como para que alguien si quiere ir puede. Ahora, lo que hemos hecho, por ejemplo, en algunos casos, es que antes de que al bebé se lo lleven a transición, que también se vale en una cajita, que no es tan contenedora como la cuna, a veces lo que hemos hecho con la Connie es como le decimos a los papás, ¿te quieres despedir aquí o te cuento que vienen a buscarlo en un espacio que no es tan contenedor como la cuna? Quizás te sirve más despedirte acá y en general lo hacen en la cuna, ¿cierto? Y prefieren dejarlo acá. Entonces uno también les puede dar esa información y ellos deciden, pero quizás dicen, no, quiero despedir más que aquí, lo lleven en su cajita. Ahora, también es importante consultarle a la persona puérpera y a su acompañante sobre quiénes desean que estén presentes en la despedida. Y con respecto al tiempo, acá hablan como un tiempo suficiente, como para tomar un brazo, contemplarlos, hablarles, compartir en familia, o sea, todo esto uno tiene que como checar que se sienten preparados como para la despedida, ¿no? Como, habla de un tiempo suficiente, no es un tiempo establecido, pero hay que checar que se sientan preparados. Con respecto al último contacto de despedida, acá se plantea planificar y coordinar oportunamente el último contacto, respetando la decisión de la familia sobre su participación en el proceso. Y para la familia será una experiencia nueva y positiva dentro del dolor, y también plantean que esto va a ser una experiencia enriquecedora de humanización para el equipo médico. O sea, cuando nosotros hemos visto, cuando han sido despedidas como bien humanizadas, todos quedamos mejor, ¿no? Un poco mejor. Podemos expresar también lo que sentimos. Deberá favorecer el uso de instrumentos de apoyo, como por ejemplo la caja de recuerdo o caja de duelo que nosotros ya implementamos, les vamos a mostrar, y también se deberá apoyar la realización de rituales, que también se hacen, ¿cierto? Como preguntarles si quieren hacer un ritual de despedida, y eso también nos ayuda en el duelo. Con respecto a la recolección de recuerdos de maternidad y paternidad, dice que estos ritos también contribuyen a facilitar la elaboración del duelo. O sea, cuando nosotros podemos atesorar objetos y recuerdos,
del hijo o la hija, esto ayuda en la elaboración del duelo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ayuda a aceptar la muerte. A veces uno no entiende por qué tanto recuerdo, quizás a veces también por el dolor que genera, uno a veces no entiende por qué querrán sacar una foto, será mejor, no será mejor, y esta es como la explicación, ¿cierto? Ayuda a aceptar la muerte, da espacio para expresar el dolor y el amor, contenidos, de forma contenida, así como ponerlo en algo tangible, ¿no? Da espacio para realizar ritos de despedida, ayuda a contar con objetos concretos que ayudan a hacer visible el vínculo, ¿ya? Y a sentir que su experiencia es reconocida por otros. O sea, cuando en la neo uno llega con la caja, es como ellos saben que esto es importante para mí, ¿no? Como es reconocido, no es algo que pasa, sino que uno para también y tiene un gesto como de reconocimiento del dolor. Perdón, y también es como un reconocimiento social, ¿no? Reconocimiento Si social. se llevan esos objetos, si se los llevan para la casa, tienen una mantita o lo que sea que recuerda a su hijo, una fotito, la huella, el resto de la familia dice, esto fue algo que pasó, un integrante de la familia, no es como que no pasó nada por aquí. Entonces, para ellos también es importante sentir que el resto del mundo reconoce que están en un proceso de duelo, ¿no? En términos clínicos, ocurre que, bueno, yo veo, atiendo también a mamás y papás que han vivido duelos posteriores. Y en términos clínicos, la caja nos ayuda como a abrir un espacio y un tiempo concreto como para llorar, para mirar, para oler, para recordar y vuelven a cerrar. A veces esas cajas están visibles en la casa y a veces las guardan escondidas en un closet, por ejemplo. Que no quiere, la vuelven a sacar. Hay familiares que meten cosas ahí también. Entonces es como algo que ayuda a contener un poco esta experiencia de duelo. Con respecto a la comunicación del equipo de salud, se postula, entonces hablan de revisar y sensibilizar el lenguaje a utilizar, ¿cierto? A propósito de cómo dar malas noticias. Preguntar a la familia el nombre del hijo o la hija y referirse a él por su nombre. Cualquier edad de gestación. A veces tienen nombre, a veces no, a veces cuando son muy pequeñitos incluso, bueno, esto no es palomeo, pero les ponen como apodo, el chiquitito, entonces a veces llamarlos también por ese nombre, ¿no? Y eso es lo que tú querías decirme, mi amor. En los casos que sí nos aplica, por ejemplo, en la casa que tuvimos de Mateo Zamora, que el gemelo había fallecido, que dice la norma, no hablar, por ejemplo, del gemelo que habitó delante de la península, preguntarle, ¿cómo se llama? Ah, Franco. Entonces, cuando Franco le pasó tal cosa, en vez de como humanizar en el fondo la pérdida que tuvieron. Que si bien no nos va a tocar en los abortos, pero en situaciones así que si nos tocan con sus familias también aplica. Eso. Entonces, la calidad de la interacción es importante y por eso también se promueve que hayan entrenamientos en contención efectiva, ¿cierto? No todos sabemos mucho, como a veces en estas situaciones, de repente estar también conversando y entrenándonos cómo hacerlo. Acá proponen el resguardo del contacto visual, ¿cierto? Cuando conversamos algo importante, mantener un contacto visual, usar un tono de voz bajo, ¿ya? Eso también genera intimidad, hablar lento, a veces como que también cuando estamos nerviosos también podemos hablar un poco más rápido, entregando una información compasivamente de forma clara y precisa, mantener la conciencia del lenguaje verbal y no verbal. Dice que esto suena así como, pero es igual, a veces es difícil mantener conciencia de lo que decimos y cómo lo decimos, de qué forma. Entrega de información necesaria, útil, corta y clara, y esto también es importante, que debe haber un chequeo continuo de que estén entendiendo. ¿Tienen alguna duda? Algo que haya dicho yo que no hayan entendido, alguna palabra que usé, que no comprendieron, quieren preguntarme algo, eso hacerlo constantemente. Esto también se va registrando. También se proponen normas técnicas con respecto al seguimiento. Dice que toda mujer o persona gestante que sea atendida deberá ser citada a evaluación multidisciplinaria posterior a su egreso hasta 15 días después del egreso. ¿Ya? Que sean los médicos con otras personas. Estamos obligados. No, multidisciplinario. Y una pregunta, Se puede ya hacer esa mamá Nosotros tenemos que bajarlo para nuestras realidades. tendríamos que recitarlos a la NEO. Claro, citarlos a la NEO. Hay que citarlos a la NEO y ahí pueden ir 2 personas, incluso del equipo. Se cita en el egreso, ¿no?
Y ahí hay que ver si es que llegan o no llegan, no les puede recordar también. Aquí estamos leyendo la norma, en la última colocamos algunos, lo bajamos un poco a lo que es nuestro servicio. Aquí habla que este control debe contemplar dupla psicosocial, bueno, también hay que bajarlo al servicio, como dice Sergio, y se debe realizar una derivación gestionada en los casos necesarios. O sea, poder derivar si vemos a la mamá muy deprimida, ahí vamos a ver cómo lo podemos notar. Un paciente que fallezca en el neo, tenemos que hacer un seguimiento de esa familia. De esa familia. Claro, Un la bebé maca- que fallezca en la neo, tenemos que citar a esa familia hasta que La marca con la Connie, cuando conversamos la semana pasada a raíz de esa reunión, en lo multidisciplinario, Álvaro, por ejemplo, obviamente el médico tratante va a tener que estar para atender alguna duda de la muerte, ya alguien del equipo de enfermería, y la psicóloga en ese minuto, y ahí es también estar atenta a que haya signos de depresión, signos de patológicos para hacer una derivación oportuna. Y eso ordenado y registrado. también se Una plantea... duda, ¿puedo preguntar o Sí, después? pregunta. En multidisciplinario yo lo trataría de definir con mayor precisión, porque me imagino yo que la norma pretende que se dejen citados cuando se van, Sí. ¿cierto? Sí. Pero yo creo que vamos a tener que definir, a lo mejor si vamos a tener dentro del procedimiento alguna llamada para confirmar la cita o para cambiarla. Y en lo multidisciplinario, estoy de acuerdo con Sergio, el médico, pero cuando es la enfermera, vamos a tener que definir bien qué enfermera, porque va a tener que ver con la situación, porque hay niños que duran un día y entonces no sé qué sentido tenga que venga cualquier día donde esté cualquier enfermera de turno. No sé si no sé si nos vamos a poder asegurar o nos vamos a preocupar que la situación ocurra para cuando esté el equipo de enfermería que participó en el cuidado, cuando fueron 1 o 2 días o 1 o 2 turnos de estadía. Y la otra cosa que me imagino que le irán a tocar es qué vamos a hacer cuando los pacientes no son de Santiago, son de regiones. Entonces, también vamos a tener que dejar un procedimiento bien definido y trazable respecto de cómo los vamos a conectar con el equipo local. No sé si con el equipo de salud mental del consultorio, con la enfermera que hace control del niño, con la maternidad. Si alguien es de un entorno rural, va a tener que ir al hospital regional para hacer esto, o basta con que se trate en su consultorio local. Los pacientes GRD también, sí. Había respecto a lo primero, cuando después bajamos esto, en realidad lo que está proponiéndose, lo que se propone es que la crisis diga, se contactará telefónicamente en los próximos días para citar una reunión en 2 semanas, y en esa reunión que se va a coordinar un día con alguna de las psicólogas. O sea, una de las psicólogas tiene que estar, alguien del equipo médico, y de enfermería en realidad un poco era más que nada la parte de la NET o la Carla, en realidad alguien, no tanto la persona que estuvo, pero sí la psicóloga es relevante, o sea, tiene que estar así. Al final lo ponemos y ahí escuchamos opiniones a ver si sugerencias de cómo modificar. Claro, y de ir ajustando también entre y lo del GRD sí no lo pusimos, así que eso hay que agregarlo muy bien, el paciente que no está acá y con respecto a las medidas de autocuidado para el equipo, se propone entonces intencionar la rotación de personas que atienden a las familias que sufren una muerte gestacional. Como decíamos, esto es textual como sale en la norma. Asegurar que haya tiempo de pausa entre la atención de una familia que vive una muerte gestacional o perinatal y a un parto con un recién nacido vivo. O sea, a veces no hay, me imagino que no, a veces están asistiendo a una muerte y una guaguita, entonces hay que rápidamente asegurar que hay un tiempo de pausa. Estar recién viviendo esto, de profesional, esperemos a ver si puede ser otro. No sé. Eso no tiene más detalles. Así. no. No sigue haciendo el trabajo. Claro. Sí, no sé, de hecho la Connie había hecho una propuesta que dice que no le pusiéramos tiempo, pero en el fondo es cuando fallece alguien, hay gente que en ese minuto puede quedar en condiciones donde a lo mejor hay que darle una pausa, que no puede tener presente eso. Ahora yo creo que con esto como que también se integra como la salud mental del profesional, es importante, o sea, y también depende de cada uno, hay gente que puede decir, no, yo estoy bien, y otros no, yo necesito. Instalar espacios reflexivos protegidos después de la atención del duelo, algunos ejemplos son grupos de apoyo, tratar temas en reuniones clínicas, feedback en equipo,
espacios de reunión para plantear temáticas a jefatura, espacios de apoyo con profesionales de la salud mental. Y mantener capacitación y formación continua, ¿ya? Que es como ir ahí en cómo armar las noticias, o también ir recordando el protocolo de bueno, a veces uno también, y lo vamos ajustando en la medida que se va ejecutando. Acá aparece la tabla como para, que son cosas novedosas también, sobre los descansos y permisos laborales. Aquí se observa que con cualquier muerte gestacional, sea cualquier semana que hayan estado en gestación, van a tener algún permiso, ¿no? Que es algo como que también habla de la importancia como de validar también esta experiencia y dar espacio como para poder recuperarse de algo así. Y ahora vamos a mostrarles entonces cómo esto lo bajamos al protocolo. La norma habla de la muerte de los gemelos. Cuando fallece uno, sobrevive el otro, no dice nada. Álvaro pregunta por qué ocurre con la muerte de un gemelo. No dice nada específicamente, pero aplica... Sí, es más difícil de elaborar. Sí. O sea, en términos psicológicos. Claro. En términos psicológicos es más difícil de elaborar, porque es como estar feliz por un bebé y triste por nada específico. Bueno, con respecto al protocolo de duelo, identificamos 4 momentos, ¿ya? Donde van a haber distintas acciones. También hay algunas cosas que hay que hacer, como los registros en la ficha. Está el momento previo a la muerte, que es donde lo más importante es la comunicación de malas noticias, o sea, comunicar que el bebé va a fallecer, comunicar que el riesgo de muerte, ¿cierto? El momento de la muerte y posterior, que lo más importante tiene que ver con la generación de recuerdos, con la caja de recuerdos. El espacio de autocuidado para profesionales de la salud que acompañan a la muerte del recién nacido, que también hay ciertas acciones, y después el seguimiento, como decíamos, que es con reuniones también con padres en 15 días. Como se observan, en la 1 y la 2 destacamos registro en RCE, registro en RCE. Y en eso tenemos que avanzar, ¿sí? Porque muchas acciones las hacíamos, pero no estábamos registrando en RCE que lo estábamos haciendo. Un poco lo vamos a ver en más detalle, pero aquí es clave registrar. Entonces, con respecto a la comunicación y preparación del fallecimiento. Primero que nada, lo más importante es identificar el momento oportuno para comunicar alto riesgo de fallecimiento al recién nacido, ¿ya? Acá también esto incluye el espacio, ¿no? Un espacio físico, no puede ser en el pasillo, no puede ser tampoco en el box, tiene que ser en una reunión, ojalá. Tenemos la salita de reuniones ahí de psicología que está disponible también si es necesario, o esta misma que estamos ahora. Disculpa, lo oportuno no se puede protocolizar el tiempo. No por eso, pero si revisas, cuando el Camaca te muestre, oportuno tiene que ser oportuno para que lleguen familiares, los familiares a lo mejor son de regiones, los familiares viven por Santiago, para que bauticen si son católicos, otros ritos. La oportunidad tiene que ver con que podamos dar la oportunidad de que se cumplan todas estas cosas que vienen posteriormente. Ahora, puede suceder, me imagino, ustedes saben mejor eso, pero que uno puede comunicar un riesgo de muerte y el bebé puede salir adelante. Pero esos recuerdos, eso nos genera algo desfavorable, ¿no? Que si tenemos la huella del bebé, la patita, eso fue una mala experiencia. Siempre va a quedar como una buena experiencia. Bueno, también está reunirse con la familia en espacio privado, lo que decíamos antes, ¿cierto? Permitir el ingreso de familiares, facilitar la realización de ritos y ceremonias, facilitar el contacto físico con el recién nacido, facilitar que lo puedan tomar en brazos, participar de los cuidados. Esto, como ustedes ven, estas son cosas que se hacen, pero que es importante ponerlas en el protocolo. Iniciar la generación de recuerdos, y esto es previo al fallecimiento. La generación de recuerdos previo al fallecimiento incluye fotografías, dejarlos hacer videos. La idea es que uno también, las huellas de los pies y las manos, comenzar a escribir la tarjeta de condolencias, que se la voy a mostrar ahora. ¿Y cómo podemos proponer esto? A veces la frase, por ejemplo, es decir, te voy a contar qué cosas han hecho otras mamás y otros papás que les han servido. Quizás te pueda ayudar, y uno darle todas las alternativas para que ellos escojan qué cosas quieren hacer.
¿Te gustaría sacarle fotos? Tenemos un huellero, podríamos ponerle las patitas de tu bebé y que ellos participen en eso. A veces participan limpiándole las patitas después de haberle puesto la tinta. Todo eso finalmente es como un rito que los ayuda mucho en este periodo. Tenemos una tarjeta de condolencias en la NEO, que aquí se las muestro, ¿ya? Que está en la oficina de Sergio, y se los voy a leer, dice: los acompañamos en su dolor. Dice: cada bebé es único, cada bebé ocupa un lugar especial en nuestra historia. Nuestros corazones están con ustedes, nos abrazamos en el inicio de este camino de despedida, transformación y aprendizaje. Firma Equipo de Salud Unidad de Neonatología Clínica Invisa. Esta tarjeta se puede comenzar a escribir en este momento, o ya cuando fallece, inmediatamente cuando fallece el bebé. A veces uno puede firmar, el equipo de salud que atendió al bebé puede firmar, o puede dejar alguna frase, porque a veces son bebés que han estado harto tiempo también en la unidad y que uno ha generado un vínculo, obviamente. Los papás y las mamás agradecen mucho esta tarjeta, y también sirve para los equipos de salud para despedirse. A veces a uno también le ayuda como un rito para los equipos de salud. Aquí también aparece esto del registro, hay que registrar estas acciones. El registro, llegó el momento en que uno estima que el paciente tiene altísimo riesgo de fallecer en los próximos días, 3 días, un día, depende de la patología, depende si es un prematuro de larga estada, un niño que acaba de llegar muy grave, una infectación pulmonar, no sé, no responde. Y entonces uno escribe en la RCE, se informa, queda un poco largo ponerlo en este diapo, se informa a los padres el alto riesgo de fallecer, se inicia protocolo de duelo, se invita, miren la siguiente, lo que había acá. Se invita a que se pregunta a los papás si quieren que ingrese algún familiar, se pregunta a los padres si quieren realizar algún ritual. O sea, todo eso lo dejamos escrito en el RCE cuando tengamos esa conversación con la familia. Y acá hay un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede registrar. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Con los ritos y las ceremonias, hablamos con la parroquia Sagrada Familia que está acá al lado, y para que sepan todos, están dispuestos a venir para hacer bautizos de emergencia. En la UCI, con la recepción, Carlita, que con el teléfono, sí, ya, de la secretaria de los curitas. Entonces, es cosa que le llamen y ella coordina que el sacerdote puede venir y les hace el bautizo. Para los papás que quieran, ¿ya? Tenemos acceso a bautizo porque este último tiempo no teníamos a nadie. No, ya no estaba pidiendo. Y viene el punto 7. Y por último, el punto 7, que tiene que ver con la comunicación con maternidad, que esto también es nuevo, ¿no? Cuando un recién nacido está en riesgo de fallecer o falleció en la unidad, en el periodo en el que la madre está hospitalizada, el médico debe informar por mail al médico jefe de maternidad, matrona jefe de maternidad, matronas de maternidad con copia prematuros, a Neored, y a NET, para activar el protocolo de duelo, ¿ya? O sea, uno les comunica lo que está sucediendo para que ellos también puedan poner la señalética en la pieza, y ellos también activen el protocolo de duelo desde maternidad. Los pueden cambiar a pieza individual, les ofrecen, ahora como decía... O llevarlo al 7º piso, que es lo que hacen hoy día. Los abortos y los mortinatos se van al séptimo piso. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Sigamos entonces. Esa es la primera etapa. Perdón, ¿chequearon esos correos con la maternidad? Sí, con la Ruth y con Marco. Ya, ¿están de acuerdo que se le mande a todas las matronas a la maternidad? Están de acuerdo que se les mande a ellos, y como hay fines de semana, a las matronas que son del piso de maternidad. ¿Y ellas tienen un correo específico que es para que los ven todas? Sí. Para diferentes todos, inclusive. Tienen matronas, tienen el correo específico, como los correos nuestros de matrona de San Juan. Perfecto. Ya. Ya, el segundo momento es el momento de la muerte, cuando el bebé fallece, ¿no? Aquí es importante entonces partir por preparando el ambiente del cupo, y para eso tenemos señaléticas. La señalética de la unidad es este colibrí.
es importante que esta señalética vaya en este momento, en el momento de la muerte, porque ha pasado a veces, se confunde, que la hemos visto previo a la muerte, y confunde eso, ¿no? Esta señalética va cuando el bebé falleció, y eso es súper importante recordarlo. ¿Dónde va? Va en, hay varias de estas cartoncitos, van en la puerta, en las puertas de entrada de la unidad, de la UCI, en este caso, y también en la pieza del bebé, ¿ya? Nosotros solamente ponemos las señaléticas de la neonatología y esperamos que maternidad también ponga sus señaléticas en las piezas de las mamás. Se pone señalética, se ponen los piombos, ¿cierto? Y el manejo respetuoso del cuerpo del recién nacido, se baja la luz. Todo esto es para también ayudar al contexto general de silencio y respeto, ¿ya? Entonces ahí es cuando uno empieza a notar que hay más silencio y más respeto, por lo tanto no pueden haber bromas, no puede haber risa fuerte, un tono de voz bajo, porque estamos en un proceso de duelo. Maca, Estas señales nos ayudan, ¿sí? hola, tengo una pregunta. ¿Esa señalética va cuando el paciente ya falleció? Porque Ya siempre falleció. sí, ahí tengo la duda porque siempre la ponemos cuando está en el proceso de... No, es que, en general hay gente que lo ha puesto cuando ya falleció o en el proceso de, pero se pone cuando ya falleció. Cuando el bebé falleció, ¿ya? Se pone la señalética. No tenemos ninguna señalética. ¿Perdón? ¿Previo? Las horas previas, sí. No, porque entendiendo que a veces cuando uno expresa que el bebé está con riesgo de muerte puede que no fallezca. Ya. Por eso en general. Sí, Ya. perdón la Ahora, cuando el bebé interrupción. está en brazos de la mamá, a veces ha pasado que el bebé está en brazos de la mamá, en realidad ha fallecido y está como, están despidiendo, ¿no? Y no le han escuchado su corazoncito para confirmar que falleció. Sí, perdón. Maca, eso que acabas de decir es súper relevante porque la pregunta, yo creo entender a qué va. O sea, una cosa es que nos nazca un niño de 23 semanas que sabemos que con toda probabilidad va a fallecer. No le vamos a poner el colibrí ni nada en el cupo, ¿cierto? Pero una cosa bien distinta es cuando uno ya ha tomado decisiones respecto de no avanzar, donde la muerte es casi cierta y no el momento. Y la diferencia entre que uno ya tiene la percepción como equipo médico que la muerte es cierta o casi cierta y que ocurre, puede pasar 12 horas o a veces un poquito más. Entonces, quizá la pregunta me parece bien pertinente porque el colocar alguna señalética que cambie el ambiente es importante desde ese momento, desde el que uno identifica que ese paciente va a fallecer prontamente. Claro. Sí, yo de hecho yo tenía entendido Porque efectivamente tiene un efecto sobre, y por eso se usan esas señaléticas Sobre sobre el el ambiente. comportamiento de las personas. Ahora, sí, Así súper que yo buena, eso y lo la verdad, usaría con juicio, tino y cordura, o sea, no esperaría el momento en que fallezca, sino que lo pondría cuando al equipo le parezca razonable ponerlo, aunque la guagua fallezca un día después, pero contribuye a cambiar el ambiente, porque con el paso de verdad a de veces un ambiente bien festivo. con el paso con los casos que hemos tenido este año, la verdad es que con el mayor número de experiencias con estos ritos, en realidad cada vez más hemos ido adelantando el momento de avisarle a la familia, y claro, y se ha puesto el colibrí mucho antes, ¿sí? Así que estoy de acuerdo contigo en que... Yo pienso, Doc, disculpe, pero las familias en general están como, a pesar que uno le digan que va a morir y todo eso, uno hasta el último minuto tiene como la esperanza de que no pase. Y si yo veo un colibrí en la puerta antes de saber que falleció, quizás no se tome muy bien, pienso. Es que por eso es con juicio, porque por ejemplo, si nace un niño con hipertensión pulmonar grave, que se satura 50-50... Pero eso para uno como profesional, pero para uno como papá... No, me refiero que si nace un niño de 23 semanas con hemorragia grado 4 bilateral y ya dejamos hacer cosas, entonces, como decía Javier, o sea, con juicio, tino y cordura, que quede
la posibilidad de que uno coloque el colibrí mucho antes del fallecimiento, y porque la verdad es que la gente se ríe, la gente cuenta chistes, la gente entra cantando, ya, y en verdad el colibrí en los últimos fallecimientos ha ayudado a que eso no ocurra. Ahora, lo que yo propongo, quizás, bueno, es algo que tenemos que conversar, pero quizás el colibrí, cuando estamos en ese momento, quizás puede ir en las mamparas de la UCI y no en el cupo del bebé hasta que fallezca el bebé. Entonces puede ser en las mamparas, no sé, hacer alguna distinción porque es cierto. Claro, como que está en situación. O darlo por muerto cuando no ha muerto. Claro, darlo por muerto cuando no ha muerto. Pero también perdón, es importante generar este ambiente que es cierto, lo que dice, el ambiente respetuoso que se debería mantener siempre, pero sobre todo en momentos de despedida. Cuando yo es no me muy enredaría inminente. mucho, perdón, yo no me enredaría tanto porque depende de la connotación que uno le da al colibrí. ¿Qué significa el colibrí? Transformación. ¿Que ya estáis muerto? Muerte. Que Sí. ya está muerta. Muerte y Que está transformación. muriendo. ¿Qué Claro, que significa? se muere y se transforma, ¿no? Eso significa. Lo que pasa Claro, es que entonces la muerte, a menos que sea un accidente fatal, inmediato, es un proceso. No ocurre de un momento a otro. Por lo tanto, Ahora, lo que está a mí me ha ocurrido que algunos profesionales me han dicho como, llegué a la neo y vi al colibrí y dije, murió el bebé y no había muerto y tuvo varios días, entonces le sacaron el colibrí y después se lo volvieron a poner. No, pero es que ahí es donde yo digo que se usa el juicio, tino y cordura. Po. O sea, aquí nosotros estamos generando una señalética, creo yo, que indica que hay un proceso en camino. Y entonces la sabiduría práctica debiera indicar que uno lo usa cuando ese proceso es irreversible, ¿cierto? Porque lo vamos a poner cuando muere, lo vamos a poner cuando esté en brazos del papá, lo vamos a poner... Y nosotros, si revisan los pacientes fallecidos, la mayor parte de las veces uno tiene un tiempo de algunas horas, y a veces muchas horas, en que está esperando que la guagua fallezca. O sea, si la guagua resucita es porque hay un error de aproximación pronóstica, digamos. Yo no me enredaría mucho. O sea, yo creo que el colibrí está indicando un proceso que está ocurriendo ahí. Y ese proceso, como es un proceso, no es instantáneo. Por lo tanto, lo que el equipo médico tiene que definir cuándo se usa. Pero usarlo en el mismo momento, yo creo que no corresponde. La mayor parte de las veces uno sabe lo que va a ocurrir. Y si uno lo usa y la guagua no se murió, es porque evidentemente falló el juicio, tiene cordura. Y ahí es cuando no tiene que fallar. Puedo decir algo que creo que hay que pensar en el impacto que tiene el colibrí en el equipo médico y también en las familias, en la familia de la guagua que está diciendo y en las otras familias de la UCI también. Entonces, quizá para llegar a un consenso, lo que podría ser es poner el colibrí en el momento en que la familia se esté despidiendo, que son momentos que ustedes suelen saber, cuando llaman así a las 6 de la mañana a las papás porque vienen porque la guagua ya no da más, ok, eso es un proceso inminente de muerte y se acompaña. Pero que estén despiertas solo ¿cierto? Con la Kelly, que lo ponen, lo sacan y... No, es que esa no es la idea, Connie. O sea, la idea es lo que tú estás diciendo. Y además, estas reuniones tienen como objetivo que nos formemos, ¿por cierto? Entonces, si el personal va a creer que cuando está el colibrí es porque la guagua ya está muerta, hagamos una nueva capacitación para que entendamos que no es eso. Que se está definiendo la familia. Sí, Entonces, doctor, yo creo que más bien pasó lo contrario, que lo entregamos anticipado en varias oportunidades. Sí, es que claro, no hagamos de un error, no hagamos reglas para sin analizar el error, porque el error se corrige con otra regla. ¿Me entiendes? O sea, lo que no debiera pasar en una unidad, es que pongamos la señalética que tiene un objetivo justo cuando ha ocurrido el evento, de manera tal que la familia, justo antes de eso, está metida en un lugar que hay ruido, conversamos en voz alta, lo que dice Sergio. Entonces aquí, evidentemente, si se puso, se sacó, ahí hay un problema de quién se le ocurrió ponerlo. Por eso que hay que manejarlo con cuidado.
pero no justo en el momento. O sea, como dice la Connie, cuando la familia se avisó, cuando la familia se está despidiendo, cuando la familia Inminente, sabe, muy cuando le dijimos a la inminente. familia Sí. que vamos a dejar de hacer cosas, el niño satura 70, 50, 60 y se va a morir en 3, 4, 5 horas. Es que, doctor, lo que pasa a veces, perdón, lo que pasa a veces es que cuando ponen y sacan el colibrí, es que el equipo, quizás de enfermería, tiene la concepción de que el paciente va a fallecer en forma inminente, pero no es una decisión que se ha tomado junto con el equipo médico. Es que Entonces, perdón, porque para no sigamos lo mismo. Acabo de decir que eso es materia de esta capacitación. La Ya. capacitación tiene como objetivo que todo el equipo de salud entienda qué significa la señalética y qué significa el procedimiento que estamos discutiendo y todos sus componentes. Y se entiende. Ahora, como vamos a estar se supone que también se promueve capacitaciones continuas, la idea también es ir conversando cómo nos va con esto, si hay algún ajuste, si lo importante es cómo se lleva a la práctica. Bueno, otra de las cosas tiene que ver entonces con promover nuevamente el contacto físico, que también se hace, ¿cierto? Volver a pasarle al bebé con toda la delicadeza a la mamá, al papá, para que lo tomen, incentivar que realicen los cuidados, que lo puedan vestir. Y promover la generación de recuerdos, que ahora viene la caja de recuerdos que les voy a mostrar. Antes de la caja también está todo lo que tiene que ver con los trámites administrativos. Nosotros proponemos también que exista como un folleto con todo explicado, porque a veces no siempre todos tenemos la información clara sobre los trámites administrativos, y esto es algo que está claro y uno se los puede entregar, porque a veces no son los papás los que se hacen cargo de esto, son los familiares. Y darles toda la información por escrita clara también ayuda un poco en este proceso. Entonces, se le entrega el certificado de función y dar el tiempo suficiente, como decíamos, para que la familia esté con el recién nacido y estar atento a las visterias y a la salida. Maca, Esto también se registra. ¿Sí? Disculpa, es que la Vale Bob no entendió en qué quedamos con lo del colibrí, para que se lo aclare. Con el colibrí quedamos en que lo vamos a poner cuando la muerte es inminente, muy inminente, o sea, cuando se estén despidiendo, ¿no? Como las horitas antes. Una decisión de equipo. Va a ser una decisión de equipo, no va a ser una decisión solo de enfermería o solo de... Sí, como dijo Javier, si un paciente está grave, ya satura 50 toda la tarde, toda la noche, bueno, y uno decide ponerlo, y dura 4 horas, 6 horas antes de fallecer, no tiene un tiempo en horas, o sea, cuando ya es un hecho que el paciente va a fallecer. Y según las patologías, a veces un paciente vive 4 horas más, 3 horas más, 1 hora más, 6 horas más. Pero que sea un hecho que va a fallecer. Y obviamente que es una decisión de equipo. O sea, no va a poner el colibrí el residente sin preguntarle a nadie, la enfermera sin preguntarle a nadie, la NET. O sea, es una decisión en que el equipo ha tomado una decisión, ha evaluado el caso clínicamente. Es una práctica después de una reflexión respecto del momento. Yo solo quería acotar en el último punto que decía la marca de estar atento a las salidas de la despedida de los padres, que no vaya a ser que los papás y la familia se vayan y nadie se despidió de ellos como equipo, ¿no es cierto? Que el doctor o la enfermera o matrona, quien sea, que se despida y no vaya a ser que se nos escape, para que estemos atentos a los movimientos de las familias familiares. Y voy a pasar al tiro a la... El registrar en RCE también. Hay que, antes escribimos, ¿cierto?, que el paciente está en riesgo inminente de fallecer y se activó todo el protocolo de duelo, y ahora escribimos nuevamente que el paciente recién nacido fallece en compañía de sus padres o familiares, que se le ofreció tomar, divertirlo, y bueno, una frase como lo que va a estar, que después lo vamos a dejar a disposición de ustedes en el protocolo. Entrega la caja de recuerdos y es que el equipo tratante se despide de la familia. O sea, la frase con todos estos puntos tiene que estar escrita. Y en la epicrisis... Sergio, ese script, ¿quién lo ejecuta? ¿El residente y la enfermera o matrona? O sea, ambos escriben algo en su portal. Sí, eso es importante recalcarlo. Tanto el médico como la enfermera o matrona lo escriben en su portal. Y después, entonces, y en la epicrisis, en la celda de epicrisis, ahí colocamos que se cita a los padres una reunión multidisciplinaria en 15 días más, donde se responderán dudas respecto a evolución y muerte y se valorará la salud mental para realizar la derivación en caso sea necesario. Después lo poníamos más aterrizado, que en el fondo en la epicrisis lo que va a ir es
los contactaremos una la pregunta. próxima semana para citarlo en 15 días más a una reunión. ¿Pregunta? Habló ¿Alguien la, en su habló la doctora Pérez que iba a preguntar y la Vale tiene la mano levantada que también quiere preguntar. Ya, eso, que no las vemos. Dale, Vale, primero. Una pregunta, a mí me pasó en la TIC que era un gemelar y uno estaba ubicado. Ahí donde se escribe, porque yo escribí fue en la ficha de la mamá. Sí, pues, bueno, aquí estamos, el óbito, en realidad, desde el punto de vista de toda la contención y el duelo de la mamá correspondería a obstetricia. Nosotros vamos a seguir en contacto con la familia por el otro niño que está vivo, y ahí es donde tenemos que tener un trato respetuoso, pero en realidad aquí todo el procedimiento de fallecimiento y lo que se hace al fallecimiento correspondería a obstetricia. ¿Ahí no hay más preguntas? Sí, la Vale. Vale. Ya mandó un mensaje. Ah, No, si era adelante, pero no me vieron. No la vimos, que es muy chica. No. vale, no te vimos, pero es que no estamos con la cámara prendida, no los vemos a ustedes. No, Los ni vemos la- Perdón. ¿Vamos a mostrar la caja? Había otro momento aquí. Sí, pero la caja es que en el momento de la muerte y vamos a terminar ya. Te vamos a mostrar la caja entonces, no sé si se ve, vamos a ver para ver si... esta es la caja de recuerdos que se compra de la Fundación Amparo, ¿ya? Que es la caja que se entrega en el momento de la muerte, cuando el bebé ya... ¿Alguien la está fallece. viendo? La caja. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Alguien la está viendo? No se ve. Ahí, Se ve la caja. ahí está. Es que Ahí están está. compartiendo la pantalla. Tienen Deja que de dejar de compartir. compartir pantalla. Ah, toda la razón. Ah, Y ahí te saqué. Ahí sí. ahí sí. Ahí te saqué y ahora hay que agrandar tu pantalla. Ahí se ve la rosita nomás. Yo no me veo, esa es la Maca. Acá estoy yo, No, No, bebé. se ve tu nombre, ahí hay sí. que agrandar Hay a la que que- están hablando. Ahí. Sí. Ahí, gracias, Rosita. Listo. Ya, esta es la caja de recuerdos. Es una caja que diseñó la Fundación Amparo. Lo importante de esta caja es que cada objeto que contiene esta caja está diseñado y hecho también por familias que han vivido un duelo perinatal. ¿Ya? Y esto es súper importante porque es una forma de introducir esta caja. Uno puede decirles, mira, te traemos esta caja que se llama la caja de recuerdos, te la voy a mostrar, y en esta caja contiene objetos hechos y diseñados por mamás y papás que han vivido algo parecido a lo que estás viviendo tú, ¿ya? Parecido porque somos todos distintos, ¿cierto? Pero que han vivido la muerte también de sus hijos, ¿ya? La tapa de la caja contiene el colibrí, ¿ya? Y aquí van a ver que hay un papel. Tiene, bueno, yo no vuelo mucho con la mascarilla, pero tiene una aromaterapia también la caja, ¿ya? Tiene un aroma barriga. La abrimos, nosotros se la vamos a mostrar así. La tenemos que abrir y mostrarles lo que tiene, ¿ya? Para que ellos puedan hacer uso de esta caja. Les explicamos que esta caja contiene objetos que les pueden ayudar a iniciar el proceso de duelo por la muerte de sus hijos, por lo tanto se pasa con el que ya falleció. Contiene una carta de las familias de la Fundación Amparo, ¿ya? Ellos también pueden ingresar a la Fundación Amparo, que es una fundación donde se reúnen familias que han vivido la muerte gestacional y la pueden leer ellos después. Esta caja contiene un librito, que ustedes se lo pueden, yo les voy a decir cómo se lo pueden decir, así tal cual. Acá tenemos un cuadernito que tiene hojitas blancas, ¿ya? Donde ustedes pueden escribir lo que quieran, ahora o cuando lleguen a su casa, o me imagino que hay familiares afuera esperándolos que también si quieren pueden entregárselo y pueden escribir algo. También podemos pegar un mechoncito de pelo de tu hijo si quieres. Aquí es súper importante que los recuerdos nos ayudan a elaborar lo que estamos viviendo. La caja también contiene esto que a veces parece como una etiqueta normal y no lo pasamos de alto. Esta etiqueta es una germinable, ¿ya?
Esta etiqueta la pueden plantar en su casa en una macetero y lo riegan y tiene semillas, ¿ya? También a veces hace un sentido respecto a lo que están viviendo, que es la transformación. También contiene este marco de foto que dice, hoy te hemos llamado por el nombre de, ellos lo pueden llenar, a veces uno le puede decir, hay algunas mamás que escriben el nombre de su hijo, que escriben la fecha, hay mamás que ponen aquí las patitas que ya imprimieron de sus hijos y lo pegan, o una foto también, puede servir. Hay mamás y papás que a veces hacen altares en sus casas o rincones donde ponen estas cosas y que y van recordando para poner un espacio físico de la casa también que recuerde lo que es su hijo, ¿no? Tiene una velita que no se puede prender el aneo, pero que la pueden ocupar para ponerla en este altar o para prenderla. Hay mamás y papás que lo ocupan, lo prenden en momentos importantes, el día del nacimiento, el día del fallecimiento, ¿ya? Para ir recordando esos momentos. Y también trae esta mantita, ¿ya? Hay mamás y papás que se lo ponen a los bebés para despedirse y se llevan la mantita que tenían en el aneo porque tienen el olor de sus hijos, que la quieren llevar, o al revés, si quieren llevar esta y dejar la otra, ¿ya? Que ellos también pueden hacer uso de esta mantita, ¿ya? O ponérselas un rato y después se la llevan con ese olor. Aquí está el huellero, que también se puede entregar en un momento previo a la muerte, como dijimos anteriormente, o si no alcanzamos, se lo pasamos ahora. Que tiene una tinta y tiene hojas acá atrás. Está en un papel. Y uno le pone la patita al bebé, le pone las patitas en la hoja. A veces hay papás y mamás que ponen las patitas, o papás y mamás que por otro lado ponen las manitas. Y eso le pueden pedir ayuda a la enfermera, a la matrona que esté ahí, o nosotros también ayudamos y ellos también a veces uno promueve que lo hagan ellos y lo hacen precioso. Lo hacen de forma delicada, después les pasamos un pañito para que le limpien las patitas. Y por último están los colibríes tejidos, que por lo general hay muchas mamás que les dejan un colibrí al bebé y se llevan el otro y es un objeto que pueden abrazar. Yo siempre recuerdo que cada vez que falleció una guaguita acá fue a ver a la mamá a su habitación después de haberse despedido de su hijo. Estaba llorando, pero estaba con el colibrí en brazos, algo que la tierra ayuda, como es de lo físico, a abrazar a él, ¿no? Uno les explica esto y les dice, bueno, esto es, te voy a contar, como les dije, cómo lo ocupan otras mamás y otros papás para ver si te sirve, pero tú puedes ocuparlo de la manera que tú quieras, ¿ya? Y uno se los vuelve a guardar y se los pasa. A veces están con tantas emociones que no lo ocupan al tiro o a veces lo dejan al lado. Y uno lo que hace a veces también es como lo abre y uno se los pasa en silencio, toma, ¿quieres ponerlo? Como con una mirada de invitación, lo hacen y como que uno los ayuda a participar en esto. Y después ellos se llevan esta caja. Dentro de esta caja también puede ir el brazalete del mes, la tarjetita con el nombre, todo lo que ellos quieran llevarse que les genere recuerdos y se van con algo físico. Como decíamos anteriormente, esto ayuda a la familia, pero también al personal médico, a todos nosotros, personal de salud, que acompaña porque es algo concreto con que acompañar. Si tienen, no sé si queda alguna duda de la caja. Sí, nos quedan como 2 diapositivas más para volver a compartir. Compartirnos. Están viendo de nuevo la diapositiva, ¿verdad? El tercer momento era el espacio de autocuidado, entonces que saber que el equipo dispone de un tiempo de pausa, ahí cada uno hace uso de eso según lo que necesite, después de acompañar una muerte. Facilitar la activación de red de apoyo en salud mental, si necesitan conversar, la mayoría estamos disponibles para lo que necesiten después de eso, un ratito para conversar o para derivarlas en lo que puedan necesitar. Y podemos programar una reunión con el equipo de salud posterior al fallecimiento, como para sentarnos tranquilos, ver qué se hizo, qué fueron las buenas prácticas que hay que mejorar y monitorear también cómo ha estado el impacto emocional en ese equipo. Y lo que decía la Maca desde antes, que hay que hacer como capacitaciones semestrales en este tema para ir reforzando todo lo...
Y lo más, o sea, como esto es parte de la norma, aquí un poco una de las cosas más concretas y fáciles de poder anunciar es que si alguien del personal con el fallecimiento de algún niño está sintiendo alguna emoción, algún dolor más allá que la pueda afectar en su trabajo, se comunique con alguna psicóloga de la unidad para que podamos derivarla dentro de la institución INDISA a donde corresponde. Y complementando esa información, esto que a uno le puede afectar, yo lo pondría como que no es algo excepcional, porque nos afecta a todos de distinta manera, y a veces conversarlo ayuda, como te voy a contar, me pasó esto, y nosotros no siempre estamos presentes, pero y tampoco sabemos cuál ha sido todo el equipo que estuvo presente en esa muerte. Entonces, cuando nosotros sabemos, en general tratamos de preguntar cómo están. ¿Cómo estás? ¿Quieres contar algo? Pero si no, se pueden acercar a nosotros súper disponibles, pero no es algo excepcional que uno sienta de repente necesidad como de hablar o de darse un espacio. Y recuerden que también la ANET es la interlocutora para el mismo tema, porque la pone en contacto con Recursos Humanos, la clínica, que también tiene su red de apoyo profesional para casos específicos. Sí, un poco la idea, lo fue ponerlo, no pensé bien, en el fondo como que la detección de un síntoma, el filtro lo haga la psicóloga, de inmediato conectarlo con las instituciones, paso a ANET, y ANET informar a Recursos Humanos y la delegación al equipo de salud de la clínica. Y como recalcar que la gente tiene distintas maneras de reaccionar frente al duelo, entonces también hay reacciones que uno no se da cuenta en el minuto muchas veces, como que la gente se pone nerviosa y se pone a reír en exceso o a hablar muy fuerte, y también tiene que ver con algo que no está procesando, que le causó un poco de incomodidad, entonces para tener cuidado con las reacciones que está teniendo cada uno y se puedan monitorear, ¿ya? Y el último punto es lo que habíamos hablado del seguimiento, entonces que vamos a citar a esta reunión que habíamos acordado con los papás en la Epikirsi, y que en el fondo va a servir para contestar dudas respecto a lo que pasó. En esos momentos muchas veces los papás no tienen cabeza para andar entendiendo toda la información médica. Un tiempo después se puede volver a aclarar cualquier cosa, y nosotros también evaluar su estado de salud mental, que vamos a aplicar algún cuestionario como el Edimburgo para hacer un filtro y ver si requieren alguna derivación. Y en lo concreto, un poco cuando conversábamos, ¿quién llama? Secretaria, médico, entonces, en realidad Maca y Connie dicen que en realidad que la psicóloga llamaría a hacerlo con las herramientas que tiene su cerebro, son mejores que la que de repente uno puede tener. Entonces, colocar en la ficha, entonces, próxima semana el equipo, la unidad del equipo será llamado para coordinar una reunión en 2 semanas. ¿Cómo queremos la frase para cómo la incorporamos? Y la reunión, por ejemplo, me va a tocar a mí la semana. Se revisan el inicio. La verdad que nosotros tenemos bastante comunicación con los padres, así que en esa reunión, ahí hasta los papás pueden tener alguna duda que me van a resolver, pero probablemente el objetivo más importante de esto, imagínate que es el servicio de salud de todo el país, es reconocer cómo va el duelo de la mamá para hacer una derivación. Mamá y papá, perdón. Entonces, alguna de estas mamás va a haber que conseguirle una hora urgente al psiquiatra, otra hora urgente al psiquiatra. Uno de los grandes, una de las cosas que no estamos haciendo claramente es eso. O sea, para nosotros, esa área, porque nosotros de alguna forma lo estamos haciendo. Y yo creo, es bien pertinente. Pero un segundo, pensando eso, yo creo que uno podría partir en el fondo, como dices tú, como haciendo un repaso de lo que le pasó a la UAR, para ellos recordarse, conectarse, y qué dudas tienen de lo que pasó, cómo han estado. Y comenzar la reunión, bueno, aquí estamos para quizás pienso que la reunión puede comenzar como, bueno, estamos aquí para saber cómo están, si tienen alguna duda, cuéntenos ustedes cómo están. Probablemente tristes, ¿no? Como, y no puede haber un silencio, y uno puede decir, bueno, yo sé que esto debe ser un proceso triste, y ahí uno puede comenzar con... A veces yo digo el cómo estar, que a veces como que nos queda en el tintero, porque también pasa, a veces hay mamás que nos han contado que llegan, no neonatólogos, pero a veces ginecólogos, y dicen, bueno, y empieza a hablar del tema médico, y me dice, acaba de morir mi guagua, nadie le dijo, ¿cómo estás? O sea, como...
¿Cómo están? Yo sé que a veces cuesta sostener esa pregunta porque uno no quiere abrir una caja muy grande, pero me imagino que esto ha sido difícil, espero que estamos aquí también para solucionar dudas que nosotros podamos con nuestras herramientas y si no se deriva. ¿Ya? Yo tengo una duda, en la norma menciona que el plazo de esa reunión son 15 días. Sí, Pero a mí me pasó como experiencia en el área pediátrica, que una mamá pidió ella una reunión para cerrar como el duelo, pero sí al año de la muerte del hijo. Entonces, pues pregunto si la norma no especifica así específicamente que a los 15 días. la norma dice específicamente 15 días, pero sí dice, por ejemplo, que hay que derivarlo, en caso que uno vea algún duelo complicado o algún otro tema, hay que derivarlo al centro de salud que corresponda o según su red de derivación, y dice que debieran tener una reunión al año de nacido, por ejemplo, o fallecido, para evaluar cómo están los papás. Eso sí. Javier, tú Aquí ibas a voy a hacer tomar voy a tomar la pregunta de Álvaro. Esto ahora, en esta instancia, lo estamos discutiendo desde una perspectiva de salud mental, pero esto de las reuniones post-mortem es algo antiguo, va en recomendaciones neonatales de hace 30 o 40 años,